Gracias, buenos días a todos. Gracias al doctor Carrillo Esper por la invitación, a todos los miembros de la Sociedad de Medicina Crítica con los cuales tuve una participación ahorita ahí en el Congreso, y espero que la estén pasando bien los de León, ¿verdad? A mí me toca venir a hablarles de los medicamentos antifúngicos, ¿no? Estos medicamentos, como ustedes saben, han ido variando paulatinamente, no tanto como los antibióticos, sino que desde su inicio hasta el momento han ido cambiando más lentamente. ¿Por qué? Porque antiguamente los hongos no eran tan trascendentes e importantes como el resto de las bacterias, y inicialmente, como ustedes saben, eran gram positivos, posteriormente gram negativos, y actualmente los hongos cubren un porcentaje importante. También las terapias han mejorado sustancialmente, y lo que antiguamente se morían los pacientes, actualmente, gracias a la medicina crítica, pues los pacientes salen adelante. Esto ha conllevado a un gran riesgo de infecciones intrahospitalarias, y probablemente para nosotros los hongos representan entre la tercera y cuarta causa de infección más frecuente, por lo menos en nuestro hospital. Durante esta plática, el objetivo voy a darles una serie de circunstancias generales que vamos a tratar todo lo que se menciona en los objetivos, ¿no? Una breve historia con factores de riesgo, susceptibilidades y alguna conclusión. Si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario, pues cordialmente invitado para hacerlo. Hablando un poco sobre la historia, me voy a poner para acá para que no tapar, perdonándome. Pues uno de los primeros antifúngicos que se han desarrollado fue la fotericina B. Entonces esta fotericina B fue alrededor de los años 50, y de ahí se vinieron desarrollando otra serie de medicamentos. ¿Por qué se vinieron desarrollando? Porque, como ustedes saben, el hongo es una célula eucariótica, y al ser una célula eucariótica tiene exactamente más o menos similitudes con el ser humano. Entonces tendríamos que buscar medicamentos que no llegaran a alterar al ser humano como lo hacía la anfotericina B en sus inicios, y que actualmente se sigue utilizando, ¿no? Entonces este tipo de medicamentos ha ido variando para evitar toxicidades. Obviamente estos medicamentos se han manejado en diferentes circunstancias, y probablemente lo más importante de todo es que vienen a desarrollarse más bien alrededor de la membrana o la pared del hongo, con la mejora para evitar reacciones tóxicas en el ser humano. Entonces aquí tenemos todos los medicamentos, los años en que se han venido presentando y los años que los han autorizado por la FDA en Estados Unidos. Hay actualmente en el tratamiento de salvación la unión de 2 o 3 de estos medicamentos que conlleva a tasas de mortalidad menores. Es importante señalar que así como se han venido desarrollando este tipo de medicamentos, también las indicaciones han venido cambiando paulatinamente. Y ahorita probablemente podemos entrar en una gran controversia en función de que la profilaxis, que antiguamente no se consideraba, es ahora uno de los factores más importantes para la utilización de este tipo de medicamentos. La profilaxis, pues obviamente va a depender de varios factores. Uno de ellos sería qué tan tóxica sería para el paciente darle la profilaxis en relación con sus funciones normales. La segunda sería el costo que tiene este tipo de medicamentos. La tercera sería el grado de resistencia que pudiéramos llegar a presentar, ¿verdad? Y la cuarta es la experiencia individual sobre la profilaxis en cada uno de los padecimientos, y teniendo en cuenta la comortalidad que se tiene del padecimiento de base. Vamos, si son tumores, si son pacientes trasplantados, si son pacientes con neutropenia, si son pacientes que tienen en terapia intensiva. Es bien sabido que aquellos pacientes, y cada vez sacan más índices de este tipo de datos, en el cual tienen más de 4 días en terapia intensiva, más de 2 veces el catéter, más de 2 días, tienen un índice de un 20% de tener un riesgo de fungemia. Entonces,
Este tipo de factores tendríamos que analizarlos en cada una de nuestras instituciones o en cada una de las terapias y en un momento dado reafirmar el uso o no del paciente profiláctico. Por todos nosotros, los pacientes neutropénicos febriles, actualmente se deben utilizar tratamientos profilácticos para evitar este tipo de infecciones cuando entran en recaída. Los factores predisponentes ya se fueron mencionados previamente y muy ampliamente. Básicamente tenemos los estados de inmunocompromiso e inmunocompetencia. Y estos cada vez son mucho más frecuentes. Cada vez tenemos más trasplantes, cada vez tenemos pacientes en terapia intensiva que requieren mucho más tiempo y cada vez sacan pacientes vivos que antes no sacábamos. Entonces, obviamente todo eso y toda la afección y todo el choque que encubre este tipo de pacientes hace que este tipo de pacientes prolonguen sus estancias. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un paciente con una estancia prolongada? Pues es muy sencillo, simplemente el riesgo de infección es mucho mayor. Pero desde el punto de vista clínico, lo importante es, después de que le metimos un porcentaje de horas trascendentes al paciente, es sacarlo vivo, en buenas condiciones, y ahora tenemos el problema del gasto. Entonces es muy conocido por todos nosotros, y hay estudios que ya lo demuestran, que se eleva en un porcentaje como en un 30% el tiempo de estancia y así como el costo de este tipo de pacientes. Entonces, grandes rasgos tenemos cuatro antifúngicos o 4 familias que las vamos a ir desarrollando durante la plática, ¿verdad? Y faltaría la quinta que está en investigación, que son las sardinas y las que mencionó la doctora previamente, ¿verdad? Que son las interleucinas y otra serie de medicamentos que están utilizando. ¿En virtud de qué? Pues porque se ha visto que la tasa de mortalidad es muy importante en este tipo de pacientes. Entonces, ahora tenemos combinaciones de 2 o 3 antifúngicos, y si ustedes correlacionaron más o menos lo que se mencionó en la plática previa, pues la terapia de salvamiento son 2 o 3 antifúngicos, y la realidad es que no varía tanto la tasa de mortalidad, más o menos andamos entre el 65 y 75%, y no hay un cambio sustancial, aunque le pongamos 2 o 3, porque el padecimiento de base pues es sustancial para que el paciente pueda salir adelante, ¿no? Entonces, así, rápidamente les puedo decir que obviamente el fármaco idóneo de los polienos es la anfotericina B, ¿no? Entonces, como es sabido de todos ustedes, esta altera la unión al ergosterol, va a producir unos poros, y en estos poros van a entrar las sustancias y va a tener una acción de muerte o destrucción celular del hongo, ¿no? Y tenemos una serie de formulaciones que van desde las lipídicas, microsonales, hasta las convencionales. Esto, aun cuando tienes desde 1950 y las otras han tenido una evolución de 1997, las lipídicas que se fueron autorizadas, es importante saber que no hay estudios no hay muchos estudios al respecto de cada una de ellas, cómo funcionan, primera cosa. La segunda es, no hay estudios de en un momento dado cuál sería la eficacia de una contra la otra. Y ahorita les voy a ir platicando del porqué. De estos, obviamente, tenemos el más conocido también por ustedes, que es la nistatina, ¿no? Y todas las que se mencionan en la diapositiva, que ya son conocidas en México, pues nada más tenemos la normal y la de dispersión coloidal. Bueno, entonces, este tipo de medicamentos ha ido manejándose en función de que las nuevas formas lipídicas se unen para que tengamos menos toxicidad en el ser humano. Entonces, normalmente podemos decir que la anfotericina, como todos por nosotros es sabido, se va utilizando en dosis escalonada. Ahora, hay muchos estudios en los cuales no se debe utilizar en dosis escalonada, sino se puede utilizar inicialmente a una dosis de 1 miligramo por kilo de peso. Tiene una gran desventaja en la cual tiene una pobre penetración al líquido cefalorraquídeo y tiene una tasa de recuperación renal en una semana casi del 32%. Lo que hace la anfotericina convencional, normalmente tenemos concentraciones muy elevadas y tenemos
un alto nivel que va decayendo paulatinamente. Y esto nos incrementa las reacciones tóxicas y no nos da un volumen de la droga de distribución permanente que pudiéramos ir monitorizando nosotros. No, estoy entendiendo, bueno, no importa. Bueno, lo importante de este tipo de anfotericina, uno es que es difícil, hay que pasarla en 6 horas, los efectos tóxicos son muy importantes, casi un 30% llega a tener insuficiencia renal, y si concomitamos estos efectos con los efectos normales que tiene el paciente por su padecimiento de base, pues se nos complica un poquito, ¿no? Asimismo puede tener trastornos hepáticos y produce acidosis tubular renal, trastornos con los electrolitos sodio, potasio, magnesio, trastornos con la hemoglobina y alteraciones cardíacas. ¿Qué ventaja tiene esta anfotericina? Bueno, la ventaja que tiene la anfotericina es que, pues, es contra todos los hongos, ¿no? Entonces, estamos ahorita en la cual el cándida es importante, pero si ustedes analizan la trayectoria, como se venía presentando, pues la cándida albicans era la mayoría hace 5 años, y ahorita tenemos otras especies de cándidas que están tomando o resurgiendo, y tenemos otra serie de hongos que van, en un momento dado, tomando importancia. Entonces, si no tenemos, para fines prácticos, un buen servicio de microbiología, cultivos y toda la monitorización adecuada de este tipo de pacientes, pudiera ser de riesgo utilizar algún otro tipo de medicamentos que no tuviéramos una cobertura adecuada en un paciente que se encuentre crítico, o en un paciente que sabemos que se va a poner crítico, ¿no? Dependiendo de cada una de las, como vamos a ver posteriormente, dependiendo de cada una de las patologías se tomarán las causas. Bueno, ¿qué hicieron la industria? Pues agarra y le pone lípidos en una relación 1 a 1, ¿verdad? Y lo que hacemos con este tipo de anfotericina es muy sencillo, pues simplemente la hacemos menos tóxica. Este tipo de anfotericina se acumula en el hígado, en las células de Kupffer, y se va liberando paulatinamente. ¿Qué ventaja tenemos contra la otra anfotericina? Que aun cuando hay estudios en que muestran que podemos empezar desde la dosis inicial, normalmente, o conozco poca gente que lo haga, normalmente se va incrementando paulatinamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues muy simple y sencillo. Si nosotros tenemos dosis inhibitorias de que necesitamos por arriba de 2 para el hongo, pues las vamos a tardar 5 o 6 días en alcanzar. ¿Y qué es lo que va a pasar en un momento dado? Pues que el paciente se nos va a morir, o se va a deteriorar, o vamos a tener que utilizar una terapia de rescate. ¿Qué es lo trascendente? Pues que aquí ponemos, por la menor toxicidad que tiene, pues iniciar con dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso, dependiendo de 2 a 6, dependiendo de cuál estemos utilizando, ¿verdad? Tiene las mismas indicaciones, no va a cambiar en un momento dado, porque las pruebas, recuerden que son pruebas in vitro, pues in vivo va a tener las mismas indicaciones, pero tenemos muchos menores efectos tóxicos, ¿no? Obviamente, un pero que se le había puesto es el costo, pero bueno, costo de vida, costo de estancia, y analizado con otros medicamentos, quién sabe cuál es realmente el costo. Yo creo que no te puede variar tanto, ¿no? Hay una cosa que es importante, y esto lo digo porque no sé qué tantos en algunos de ustedes vean cándida en el sistema nervioso central, pero aun cuando hay como fluconazol, que vamos a ver más adelante, si penetra el sistema nervioso central, pues este tipo de medicamento sí llega a penetrar el sistema nervioso central, y hoy por hoy la cándida junto con la 5-fluoxetosina es el medicamento idóneo para este tipo de pacientes con meningitis. Luego, por eso yo les comentaba previamente que sigue siendo, independientemente de las reacciones tóxicas o independientemente del tipo de anfotericina que estemos utilizando, pues el medicamento que tiene el estándar de oro para la utilización general de este tipo de pacientes, ¿no? Aquí gráficamente, no sé si ustedes alcanzan a ver, bueno, pues tenemos la acción donde en un momento dado actúa la anfotericina B, y vemos en un momento dado cómo se abre el poro y hace que penetren las sustancias, y eso le produce una ruptura osmolar, ¿no? Entonces, aquí tenemos donde actúan los diferentes medicamentos. Les tenemos la caspofungina, ¿verdad?
la capa del el fluconazol y todos los azoles que van a ser en la capa del glucágono, que vamos a ver posteriormente. Entonces, eso es importante saber en un momento dónde actúan. Faltó, creo que estaba un poquito más abajo, la 5-fluoxitocina, que actúa a nivel de la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, esta diapositiva es nada más para mostrar la diferencia entre una y otra, la cual, pues, si ustedes analizan la parte inicial, que es la de dispersión coloidal y la anfotericina normal, ven el tiempo en días y ven el tiempo en días en que se utilizaron, ¿verdad? Y la nefrotoxicidad, pues casi es una tercera parte, ¿no? Sin tener en cuenta, obviamente, que los pacientes están recibiendo otro tipo de medicamentos y pueden tener daño renal previo, ¿no? Normalmente, este tipo de medicamentos, y en muchas instituciones, nosotros los premedicamos. Es más, creo que en los adultos los premedicamos más que en pediatría. La tendencia actual es a no premedicarlos, solo que tuvieran en un momento dado alguno de los efectos adversos que cuando se pone, ¿no? Otra diferencia es que esta anfotericina se pone en 3 horas en lugar de 6 horas, ¿verdad? Y hemos visto, o por lo menos la experiencia en el hospital, es con la premedicación disminuyen mucho los efectos adversos liberados por las citocinas a la hora de la aplicación. Entonces, son agentes que debemos monitorizar constantemente al paciente para que no tengamos un susto con este tipo de paciente, ¿no? Ya habíamos comentado previamente todas las reacciones tóxicas que llegan a tener y el tiempo que se puede llegar a administrar, pues ha habido hasta de medio año para fines prácticos, ¿no? Los azoles los dividimos en dos grandes grupos, que son los imidazoles y triazoles de primera y segunda generación. Probablemente son los medicamentos con más uso en este tipo de pacientes, que han llevado en un momento dado al exceso o al del uso, es que simplemente vamos a tener mayor resistencia, ¿no? Como ustedes ven, está en la inhibición de la C14 desmetilasa, ¿verdad? Y depende mucho de citocromo P450, que produce una serie de enzimas para llegar a producir el ergosterol. Es importante que tiene muchas reacciones contra otros medicamentos, ¿no? Y su espectro antimicótico es diferente, entonces no se puede utilizar contra todos los hongos. Entonces, este es probablemente los que mayor han tenido auge ahí está. Bueno, el auge más importante en el desarrollo de otro tipo de sustancias. Entonces, en esta diapositiva ustedes ven, ¿verdad? Anfotericina B, ¿dónde está actuando? Los azoles, ¿verdad? Toda la cadena en un momento dado, cómo va a actuar, ¿verdad? Caspofungina, que va, a qué nivel va a actuar. Entonces, esto es predominantemente lo que vamos a tener. ¿Qué es lo que está pasando? Es que si tenemos un aumento del ergosterol, pues probablemente o tenemos cambios en su síntesis, vamos a tener resistencias. ¿Qué ha pasado con la anfotericina? Pues muchos hongos en un momento dado no es que sean resistentes, es que requieren dosis altas de anfotericina. Entonces nos da un poquito de miedo empezarla a utilizar. Y caspofungina, obviamente, pues nada más se puede utilizar para cándida y aspergillus, ¿no? Entonces está limitada en un momento dado si tenemos otro tipo de hongos que pudieran llegar a producir en un momento dado. Boriconazol, exclusivamente para aspergillus fumigatus, que se supone que es el más frecuente, pero nosotros en México tenemos una gran carencia, es poco frecuente el aislamiento, o dependiendo de la tecnología que tengamos, de este tipo de hongos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta pues, el mecanismo de acción, y como ustedes ven, a excepción de la 5-fluoxitocina, que actúa en la síntesis de proteínas, que se podría estar más acá abajo, todos los demás van a actuar a nivel de la pared. Bueno, como les comentaba previamente, tenemos sistémicos y tópicos. Los tópicos son los más utilizados, pero de estos tenemos una serie de antimicóticos que se están utilizando en conjunto. ¿Cuál es la ventaja que puede pasar? Es que nosotros podemos utilizar anfotericina y luego fluconazol, o podemos utilizar fluconazol, anfotericina y posiconazol. Entonces podemos utilizar, como actúan a diferentes niveles, podemos utilizar 2 o 3 de estos medicamentos. Y esto pues se da en la terapia de rescate, porque obviamente es carísimo, ¿no? Entonces,
Los triazoles los dividimos de primera y segunda generación. En México todavía no tenemos el posaconazol, que es lo que está ahorita muy de boga en Europa, pero sí estamos entrando en una etapa fuerte con voriconazol. Tiene una gran ventaja. Voriconazol que es tomado o inyectado, ¿no? Pero tiene la desventaja que pues es específicamente contra Aspergillus y se puede utilizar como terapia de rescate en alguna otra tipo de micosis. Itraconazol es muy bueno y como ustedes saben, se empezó a utilizar desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y normalmente lo utilizamos para las onicomicosis, ¿verdad? Pero se puede utilizar para histoplasma o blastomicosis, dependiendo del lugar y el tipo de gérmenes de hongos que nosotros estemos tratando, ¿verdad? Y de lo que veamos. A nosotros en el hospital sí nos llegan este tipo de pacientes porque somos un hospital de referencia, pero puede que no en todos lados o en el norte tengan mucho más de histoplasmosis o este tipo de hongos, ¿no? Fluconazol es el medicamento que más utilizamos, ¿verdad? No se afecta con el ayuno, ¿verdad? Ni con la ingestión de alimentos, ¿verdad? Tiene un bajo volumen de distribución, tiene, como les comenté previamente, tiene una buena penetración renal, pero tiene sus pequeños detalles. Primero, es meningitis por criptococo neoforma se puede utilizar en candidiasis mucocutánea, pero lo importante es que empezamos, y como lo voy a ver, se lo voy a demostrar posteriormente, Candida krusei y la Candida glabrata empiezan a tener resistencias importantes. Cuando hablemos ahorita un poquito de resistencias, vamos a ver que nosotros tenemos que tener en un momento dado, ¿verdad? No tiene actividad real contra Aspergillus. Aspergillus se supone que es en un momento dado el germen causal más frecuente del paciente neutropénico febril, que es lo que por lo menos nosotros vemos con mayor frecuencia, ¿no? Y no hay estudios en pacientes que tengan menores en pacientes de 2 semanas para abajo de vida, ¿no? Bueno, voriconazol, que ahorita está entrando muy fuerte, ¿verdad? Tiene muy buena, es específico contra Aspergillus y se ha visto, ¿verdad?, que tiene buen efecto contra Cándida y se está utilizando cuando ha fallado la anfotericina en este tipo de pacientes. Hay que tener en cuenta que tiene toxicidad hepática y ocular y en la piel. Y obviamente es el indicativo para Aspergillus fusarium, ¿no? Lo más frecuente y las alternativas. La FDA en Estados Unidos todavía no lo pone como alternativa, ¿no? Y ya sabemos que tenemos estas dos resistencias, ¿verdad? Candida glabrata y Candida krusei, que son resistentes en un momento dado. Entonces, habría que tomar un momento. Otro tipo de antimicóticos, ya le agarré aquí bien. Otro tipo de antimicóticos, posaconazol y rabuconazol. Posiconazol se está utilizando mucho en Europa, ¿verdad? Y son de la segunda generación. Tenemos presentaciones orales y endovenosas, ¿verdad? Y tienen más o menos el mismo espectro que el fluconazol. El rabuconazol también, como ustedes ven, tienen espectros más o menos similares, ¿verdad? Y se pueden utilizar en terapias posteriores. Las equinocandinas, ya los mencionaba la doctora, ¿verdad? Van a actuar en la enzima beta de glucágona, sintetasa, y interfieren con la síntesis de la pared, no interfieren con el citocromo P450, ¿verdad? Y de estas tenemos varias representativas. La más frecuente, lo que nosotros manejamos en México, es la campofungina, y tenemos la micafungina y la anidulofungina, que también lo están utilizando en otros lugares, ¿no? Entonces, estas tienen la ventaja, ¿verdad?, que muchas de ellas han entrado a los cuadros básicos y probablemente haya mucho más índice de que se utilice, sobre todo en adultos. Tienen la desgracia de que en niños no está aprobada todavía por la FDA en menores de 18 años, aunque hay algunos estudios que han utilizado este tipo de antimicóticos en pacientes con endocarditis bacteriana, ¿no? Y, tiene una buena vida media, ¿verdad? Y no requiere ajustes en un momento dado. Es un buen medicamento que se utiliza tanto para Aspergillus como para Cándida.
el problema de esto en un momento dado es que son específicos para estas dos y tiene una pobre actividad contra Candida guillermina y no tiene actividad contra Cryptococcus. Y tampoco es útil para los nuevos hongos que están, para los hongos oportunistas penicilianos que están saliendo en un momento dado, que podemos tener en una unidad. Entonces, habría que tomarlos en cuenta si no está respondiendo nuestro paciente a este tipo de medicamentos. Como ustedes saben, se utiliza una dosis inicial de carga y luego una dosis de mantenimiento de 50 miligramos por kilogramo de peso. Bueno, estos son los nuevos en un momento dado. Este es el último aprobado por la FDA en el 2005, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, su actividad es específicamente contra Aspergillus y Cándida. Estos son alternativas o medicamentos que pudiéramos utilizar. Tampoco están, su uso tampoco está adecuado en pediatría, o sea, todavía no se ha aprobado para pediatría, y lo que varía en un momento dado son en las dosis, ¿no? Y este es el otro antifúngico aprobado también en mayo del 2005, ¿verdad? Y para candidiasis esofágica, que es bastante frecuente, y tiene una actividad similar. Bueno, importante que yo quisiera mencionarles, y en obvio del tiempo, es que hay ya resistencias innatas a anfotericina. Como les comentaba previamente, no es a la anfotericina, tenemos en algún tipo de cándidas, tenemos que utilizar dosis mayores a fluconazol, ¿verdad? Y estas pueden ser genéticas o adquiridas y puede ser cruzada entre ambos grupos. Una parte importante es que clonan de un lado hacia el otro, ¿verdad? Y pueden tener, y esto puede suceder con frecuencia. Bueno, ¿dónde se encuentran estas? Pues obviamente donde les mencioné que actúan, pues vamos a tener este tipo de alteraciones o se puede disminuir la cantidad de ergosterol o aumentar la cantidad de ergosterol, por lo cual necesitamos dosis más importantes de este medicamento. Creo que estas ya creo que esta diapositiva se la pasaron, pero es importante porque en pocos hospitales, o por lo menos en el mío no se hace determinar concentraciones inhibitorias para este tipo de hongos, ¿verdad? Y si yo quisiera nada más que ustedes tomaran en cuenta que Candida albicans sensible a todos, pero si vemos a nosotros fluco y vemos caspo, que es lo que más utilizarían ustedes, la ciclofluoxitocina yo creo que debe salir en México en el próximo año, y anfotericina, y vemos que realmente para Candida lusitania es cuando tenemos que utilizar dosis mayores y podemos tener algún tipo de resistencia. Entonces, caspofungina es un buen medicamento si tenemos Cándida o si pensamos en otro tipo de medicamento. Esta no creo que se alcance a ver mucho, pero es similar a la otra, pero con unas variantes. ¿Por qué? Porque nosotros, como no tenemos estas determinaciones, las tomamos de los americanos o de los europeos, y obviamente los grados de sensibilidad y los patrones van a ir variando. Entonces ustedes alcanzan a ver aquí, pues para fluconazoles son varias de estas, para anfotericinas casi para todas, y va dependiendo de la sensibilidad, y caspofungina es similar, dependiendo del tipo de cándida y de la sensibilidad que tenga. ¿Qué es importante tomar en cuenta? Bueno, la susceptibilidad puede ser prevista según estos estudios, y según los estudios que nosotros tengamos de nuestro hospital, para las diferentes especies de cándida. Entonces podemos tener un tratamiento mucho más específico para estos pacientes, ¿no? Por esta razón es de suma importancia tratar de llegar a identificar el tipo de cándida o el tipo de hongo, ¿verdad? Y estudiar su perfil de in vitro. En un momento dado, el perfil in vitro no implica directamente que tenga resistencia, sino más bien que pudiéramos no tener éxito en vivo, ¿no? Se recomienda hacer esta susceptibilidad periódicamente para que nosotros tengamos una epidemiología real de nuestros pacientes, ¿no? Y así como el tipo de pacientes que tenemos, no es lo mismo un paciente con neutropenia y fiebre que un paciente con una inmunocompetencia porque tuvo un traumatismo y tiene pulmón de choque, etcétera, etcétera. Son diferentes en un momento dado, y que haya recibido previamente algún tipo de tratamiento antimicrobiano o antifúngico previamente, ¿no? Las infecciones por Cándida lusitania, glabrata, cruzei y Yermondi
deben guiarse cuidadosamente, porque pueden desarrollar resistencias y pueden llegar a producir epidemias. Bueno, ya les mencionaron previamente, y lo que se está utilizando es este test que en un momento dado nos da. Nosotros no lo tenemos en el hospital, nosotros somos todavía muy antiguos y hacemos por cultivo y no tenemos sensibilidades, entonces, pero es lo que se está utilizando, ¿verdad? Que nos da en un momento dado para fluconazol, para voriconazol y para caspofungina, nos da el grado de sensibilidad que se tiene y la dosis dependiente del medicamento para tener éxito en el tratamiento, así como si tuviéramos en un momento dado resistencia. Yo creo que en algún momento dado lo tendremos, ¿no? Hay estudios que se han hecho a nivel mundial y tenemos como el CENTRI, ¿verdad?, en el cual nos implica que vamos a tener un grado importante de resistencia a los azoles, ¿verdad? Estos estudios nos dan un panorama general de cómo están en las diferentes áreas, ¿no? Y si analizamos previamente con las diapositivas previas, vemos en un momento dado que son estudios generales de muchos aislamientos, ¿verdad? Entonces vemos que en un momento dado las sensibilidades, cómo están de cada una de ellas. Obviamente, según el tipo de cándida, nosotros debemos tomar en cuenta la sensibilidad y el tipo de tratamiento específico. El estudio de Artemisa, que también se hace exclusivamente en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos por hospitales que están dentro del grupo, ¿verdad? Bueno, tenemos que casi todos fueron susceptibles a fluconazol, a voriconazol en la Crusade y la sensibilidad de cándida a Glabrata fue también sensible. Pero esto no implica que la sensibilidad sea una recomendación inicial para este tipo de cándida, sino más bien que podemos utilizarlas, ¿no? En Argentina, que no les traje esta cita, pues vemos que aquí tuvieron para fines prácticas un 2% de resistencia a Candida albicans, cosa que no se muestra en los otros estudios. Entonces, ¿qué es lo que conlleva todo esto? Pues simplemente a que nosotros debemos hacer nuestros estudios propios, de nuestra propia epidemiología, de cómo está nuestra sensibilidad y manejar a nuestros propios pacientes. Para fines prácticos, para el tratamiento de esto, tenemos que identificar el tipo de paciente que tenemos, los factores de riesgo, elegir el antibiótico o antimicótico adecuado y darle el tratamiento y monitorizar su respuesta, ¿no? Esto es así, rápidamente. Lo que es muy importante es saber cómo estamos, ¿no? Y probablemente los criterios considerados es, si tenemos un aislamiento sin datos clínicos, no darle tratamiento, más que observarlo, pero si tenemos cándida en 2 lugares, y más tenemos fiebre, más tenemos alteraciones en la biometría hemática, ha recibido tratamiento antimicrobiano para bacterias patógenas frecuentes, pues obviamente probablemente tenga una candidemia y hay que darle tratamiento. En orina se toman más de 100,000 colonias, ¿verdad? Y en catéter venoso central más de 15 unidades formadoras de colonia, ¿no? Entonces, ¿va a variar el tratamiento? Pues sí. Para fines prácticos, en adultos, niños, neonatos y neutropénicos es completamente diferente, ¿no? Y estamos hablando de los pacientes que tienen, pues, algún tipo de tratamiento para disminuir, que están con leucemia o cualquier que disminuyen sus neutrófilos y así se han dividido. Y si ustedes analizan, vemos rápidamente que en toda sanfotericina, fluconazol sería el tratamiento y una cosa importante es, podemos darle inicialmente anfotericina, fluconazol o caspofungina y posteriormente seguirnos con fluconazol vía oral. Entonces, el tratamiento en este tipo de pacientes debe ser de 14 días posteriores a la aplicación a la que tengamos los cultivos negativos, ¿no? Como ya mencionó previamente la doctora, ¿no? Cuando nosotros, la asociación de profilaxis como lo más frecuente es el uso de azoles, pues entonces la profilaxis con largos periodos nos puede llevar a resistencias, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si analizamos el voriconazol, bueno, no es la panacea, sino que nada más les traje este dato para que vean que, pues, dependiendo del tipo de patología que estemos tratando por la micosis, pues la tasa de mortalidad va a ser bastante elevada, ¿no? O las tasas de complicaciones. Esto es por todos ustedes sabido ya, que
las dosis en un momento dado que tenemos que utilizar de cada uno de ellos, dependiendo, obviamente retirar los materiales plásticos, los catéteres y tratar de sacarlo lo antes posible, ¿no? Entonces, dependiendo de un momento dado del grado, del número de colonias, dependiendo de las características de nuestro huésped, vamos a, en un momento dado, a darles el tratamiento a este tipo de pacientes. Hay que identificar bien el tipo de localización primero hay que identificar al paciente, el riesgo que tiene de los diferentes antimicóticos, y si analizamos rápidamente, vemos que no varía en un momento dado las indicaciones que actualmente tenemos contra, independientemente del hongo del lugar, ¿verdad? Nada más recordando previamente que debemos tomar en cuenta el uso previo de profilaxis, infecciones de repetición por hongos y vigilar los patrones de respuesta. Anfotericina B continúa siendo el estándar de oro si no estamos determinando qué tipo de, en un momento dado, de hongo tenemos, y tenemos nuevas fórmulas especiales. Yo espero no haberlos aburrido y que y haberles dado un amplio panorama de todos los antimicóticos, que son muchos, y muchas gracias por la invitación.